Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Ante la entrada, Gustavo se encontró con una delegación de vecinas insatisfechas. El plomero cansado maldijo en voz baja, anticipando el diálogo. Tan pronto como se acercó a la puerta y sacó el chip, la señora más anciana y autoritaria apareció a su izquierda y ordenó con un tono imperativo. «Gustavo, ¿cuánto tiempo nos vas a atormentar? La mierda ya se está saliendo en casa, toma tus herramientas y vete abajo. Repara lo que sea necesario». La dama gruñía intentando ser lo más estricta posible, y el consejo asintió. «Señora Mendoza», Gustavo suspiró con cansancio, «esto ni siquiera es mi problema. Llame al fontanero a través de la administración, que él se encargue. Y además, mi jornada laboral ya terminó hace tiempo». «Mira a este», gesticuló la robusta jefa de 60 años, cantando como un borracho para todo el vecindario. Pero cuando se trata de ayudar a los vecinos, no es asunto suyo. Arréglate y baja al sótano. El hombre suspiró cansadamente, mirando a los vecinos, y puso el chip sin prestar atención a los murmullos de desaprobación. Entró en el edificio, cerrando la puerta demostrativamente con el tope, que de todas formas podría cerrarse solo. Antes de que pudiera quitarse toda la ropa, escuchó un golpeteo persistente en la puerta. Otra vez esas señoras. Maldiciendo en voz baja, Gustavo se arrastró hacia la entrada y al abrir la puerta se sorprendió. En lugar del consejo perpetuamente insatisfecho, estaba el oficial de policía parado en el umbral. Sin decir una palabra, el policía entró en el apartamento y cerró la puerta tras de sí. El fontanero no se atrevió a detener al empleado. «Ortega, ¿qué está pasando?», comenzó el capitán de inmediato. «Estas ancianas ya me han estado llamando sin parar. Se quejan de ti, de que no quieres ayudarles. Dicen que la mierda les está saliendo en casa. Entiendo perfectamente que tu jornada laboral ya ha terminado y que esto no es de tu competencia, pero ve y echa un vistazo a ver qué pasa. Dicen que te pagarán bien». «Sí, claro. Muy bien», murmuró el proletario cansado en alguna dirección. «Me darán 300 rublos y aún me regañarán 5 veces». «No, dijeron que todos los del edificio colaborarían». Puso el oficial una mano en el hombro del fontanero y mirándolo a los ojos, añadió mucho más suavemente. «Porque la próxima vez que vaya a tu dirección, una simple conversación no bastará. Además, recuerdo perfectamente cómo lanzaste un televisor por la ventana y destrozaste el parterre. Vándalo. Y esto va de 1 año a 5 en un centro de detención temporal. En tu caso, si tienes suerte, libertad condicional y trabajos forzados. ¿Nos entendemos?». Apretando los labios, Gustavo asintió descontento. «Eso es genial», dijo el oficial con una sonrisa fingida y salió del apartamento. Tomando su bolsa de herramientas y con una linterna en la mano, el hombre, maldiciendo en voz baja sin cesar, salió de la casa. El reloj de pared marcaba casi las 10 de la noche. Abrió el candado y encendió la linterna, bajando lentamente hacia el húmedo y oscuro sótano, tratando de no pisar el barro y los charcos oxidados. No se había limpiado en mucho tiempo. Ni siquiera se había realizado una renovación importante. Iluminando con su linterna las tuberías expuestas, el fontanero, agachándose, se dirigió hacia las tuberías principales para cortar el agua. Y luego vería qué había obstruido el alcantarillado. Después de cerrar el suministro de agua fría, continuó su camino por los estrechos catacumbas de concreto. Se detuvo en seco. Encendió un cigarrillo. Hacía bastante tiempo que descendía al sótano de su propia casa y simplemente olvidó la disposición del sistema de alcantarillado, o más bien, la ubicación de los nodos principales. En su ciudad, las casas de Khrushchev se construyeron no según el tipo común, sino según algún sistema experimental extraño, y debido a esto, el suministro de agua en casi cada casa se disponía de manera diferente. Registrando con su linterna los oscuros espacios,
casi deja caer el cigarrillo al descubrir una protuberancia sorprendentemente inusual y atípica. Brillando en los rayos de luz brillante, en una de las habitaciones había un objeto similar a un huevo gigante. Tirando la colilla en un charco oxidado, Gustavo entró cuidadosamente en la habitación y se acercó al hallazgo. Lo examinó cuidadosamente. Lo tocó. Una babosa. Una extraña babosa marrón. El misterioso bulto parecía un capullo hecho de recortes de periódicos, hojas de libros y jirones de ropa vieja. En diámetro no tenía menos de 3 metros y en altura alcanzaba el techo de hormigón de baja altura. Decidiendo que era mejor informar a la policía al respecto, Gustavo, olvidando el bloqueo del alcantarillado, se dirigió hacia la salida. Y entonces llegó a sus oídos un extraño crujido. El capullo se abría, dejando caer en charcos rojizos papel pegajoso y andrajos. El hombre se volvió, y la luz de la linterna capturó lo que salía de su escondite. Una extraña criatura delgada con una boca increíblemente larga brilló con los ojos y aulló prolongadamente, extendiendo sus delgadas patas en diferentes direcciones. El fontanero gritó asustado y, olvidando la precaución al moverse, corrió lejos del sótano. En la calle, estuvo a punto de chocar contra las tuberías que sobresalían de las paredes. Cerró la puerta hábilmente y cuando casi había colocado el cerrojo, un fuerte golpe la abrió de par en par con estruendo. Por el fuerte empujón, el hombre cayó de costado sobre la plataforma de concreto delantero, golpeándose fuertemente el costado. Algo crujió. Un dolor sordo y un jadeo se apoderaron de él. Sus ojos se oscurecieron. De su momento de desesperación lo arrancó un sonido chapoteante de pies descalzos. La delgada criatura, completamente cubierta de una extraña baba viscosa marrón, salió disparada del portal y se agachó como si estuviera tomando impulso para saltar. Pero no se apresuró a atacar, solo observaba atentamente a su presa. Mirando a su alrededor, Gustavo comenzó a gritar pidiendo ayuda. Al instante, algunas luces se apagaron en algunas ventanas. La criatura antropomorfa gruñó con tono grave, extendiendo su boca como un altavoz, y saltó, apuntando no al hombre, sino al lado, como si asustara, o lo obligara a callarse. Ortega, superando el dolor en su costado, se levantó ágilmente y corrió lejos de su patio, pero no se alejó ni unos 20 metros cuando, como un cazador, lo derribó al suelo y se puso de pie frente a él de nuevo. Su boca descomunal se extendió casi hasta el pecho, y bajo su gruñido gutural apareció una larga lengua viscosa y marrón goteante. Al ver esto, Ortega gritó asustado y gateó hacia la calzada a gatas. Allí estaba iluminado. Allí pasaban los coches con frecuencia. La criatura aterrizó a 2 metros de la cabeza de su presa, bloqueando el camino. La criatura, como un sádico, se deleitaba con el miedo y la impotencia del hombre. Pero no hizo nada. Perseguido por el miedo y superando el dolor, Gustavo se levantó y corrió hacia su casa. La criatura gruñó bastante satisfecha. Parecía que específicamente lo estaba llevando al sótano o al portal, lejos de miradas indiscretas. No le impidió huir, solo siguió asegurándose de que la presa no se desviara de su camino. También no le impidió abrir el sistema de intercomunicación y entrar adentro. Sin dejar de pedir ayuda, Ortega golpeó la puerta, pero nadie le abrió. Todos simplemente tenían miedo. Abandonando el intento inútil, se dirigió hacia arriba por la escalera de concreto. A su pesar, vivía en el 5.º piso. Ya en el rellano del 3.er piso, escuchó cómo se rompía la ventana del portal y algo caía al frío concreto junto con el vidrio. Algo rápido y depredador. El miedo lo hizo olvidar el dolor, y Gustavo aceleró su carrera. Básicamente voló por los escalones, pero cuando estaba frente a su apartamento, escuchó un rugido ensordecedor a sus espaldas. Lo agarraron por el cuello, lo levantaron en el aire y voló. No voló por mucho tiempo. Un golpe y todo se volvió borroso ante sus ojos. La respiración se detuvo. La conciencia comenzó a desvanecerse. A través de la neblina,
El hombre asustado vio como una figura delgada, casi humana, bajaba las escaleras, disfrutando sádicamente de cada momento del miedo ajeno. Pero Ortega no se desconectó. El cuerpo atormentado y asustado arrojó adrenalina a la sangre, y la conciencia regresó instantáneamente, sin tener tiempo para apagarse por completo. Y luego, a la luz de una luz tenue, el hombre finalmente vio a su perseguidor por completo. Vio lo que no había visto debido a la persecución y la iluminación tenue. Una piel amarilla cubierta de viscosidad marrón. Un cuerpo delgado, adornado con numerosas cicatrices y llagas. Cortes verticales en los ojos, que se extendían desde las mejillas flácidas hasta la frente calva. Tenían ojos ovalados con pupilas completamente negras, como los de un gato. La iris estaba completamente ausente. Pero la característica más aterradora era su boca desproporcionada. Teniendo tentáculos a los lados, colgaba sin vida casi hasta el pecho, y se podían notar fibras musculares en su interior, y una hilera uniforme de dientes blancos nada notable. Lo único que recordaba a un humano en la criatura. La criatura retrajo su boca, y en ese momento se parecía a un hombre calvo común, excepto por los ojos, pero de inmediato estiró la boca como un megáfono y aulló fuerte, extendiendo los brazos a los lados, jugando con los apéndices faciales en el aire. En un segundo, Gustavo logró ver las ventosas en los tentáculos, de las cuales se desprendía la viscosidad. Al ver esto, el corazón del hombre se detuvo, pero no en el lado izquierdo, sino como si fuera debajo de la escápula. Y luego un fuego se encendió en su pecho. Quemaba en el centro. La cabeza giraba. Pero él, jadeando, se levantó y, tambaleándose, corrió hacia abajo. No sabía a dónde correr, solo para alejarse lo más posible de esa criatura. Y ella no se apresuró a alcanzar a su presa, simplemente la conducía y asustaba. En el rellano entre el segundo y el primer piso, la criatura apareció frente al hombre y abrió su boca con una fuerza increíble. Los músculos se tensaron y los apéndices se separaron a los lados. Anticipando el fin de su presa, el antropomorfo gruñó en su abdomen y, agarrando a Ortega con sus patas sin vida por los hombros, lo arrastró hacia su boca negra sin fondo. Y en ese momento, el hombre gritó con todas sus fuerzas, pero no de miedo, sino de ira, y agarrando los tentáculos, tiró con todas sus fuerzas en direcciones opuestas. La criatura chilló y lo arrojó lejos de ella. Aprovechando el momento, Gustavo se puso de pie, y el fuego se encendió de nuevo en su pecho. Pero no se detuvo. Balanceándose y sofocado, corrió hacia abajo y pronto al abrir la puerta salió a la calle. El monstruo se mostró literalmente segundos después, saltando por la ventana rota. Y de nuevo la criatura lo perseguía, pero no atacaba. Decenas de personas observaban todo esto, y alguien lo estaba grabando con el teléfono. Algunos llamaban a la policía, pero la conexión de alguna manera desapareció, al igual que Internet. Los curiosos no podían publicar el material grabado en la red. Algo les impedía hacerlo. Cortándole el camino, la criatura llevaba a Ortega directamente hacia un viejo kiosco con las puertas cerradas con soldadura. Tan pronto como el hombre intentaba apartarse, el monstruo aparecía de inmediato y gruñía amenazadoramente, tratando de atraparlo. Esquivando el ataque, el fontanero casi se estrella contra el viejo kiosco con pintura azul desconchada y, por inercia, giró el mango. Para su sorpresa cedió. Alguien había cortado la soldadura. Corriendo hacia adentro, cerró la puerta con un crujido penetrante y comenzó a buscar algo con lo que pudiera bloquearla. Pero en la oscuridad absoluta no se veía nada. Y entonces recordó. En la aterradora persecución, el hombre había olvidado completamente la bolsa que colgaba de su hombro durante todo el camino. Respirando ruidosamente y soportando un dolor agudo en el centro del pecho, sacó una linterna y una llave inglesa pesada. La luz brillante iluminó el interior del viejo kiosco y el hombre, atónito, se quedó petrificado. Comprendió por qué la criatura, que en ese momento se había calmado amenazadoramente, lo había llevado exactamente allí.
El suelo estaba cubierto de libros y periódicos rasgados. Los harapos de ropa formaban una pila caótica. Y todo, absolutamente todo, estaba cubierto de una baba viscosa marrón. Pero el hallazgo más aterrador, iluminado por la linterna, resultó ser una mano humana arrancada, cubierta de moscas grasientas, que yacía como basura innecesaria junto a la pared lejana. Y en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y la criatura perseguidora irrumpió en la habitación. En estado de pánico y con un grito de rabia, Gustavo golpeó al monstruo y acertó justo en la mandíbula colgante. Después de eso, la criatura se enfureció y con un salto ágil, derribó al hombre al suelo pegajoso. Un instante y la mandíbula extendida, que hasta ese momento colgaba como una herramienta inerte, agarró la mano con la llave. Un segundo y un agudo dolor la quemó. En su enojo, el antropomorfo arrancó la mano y la escupió repetidamente hacia la pared. Probablemente fue de esta manera que la mano arrancada terminó aquí. Gustavo no fue el primero al que la criatura atrapó aquí. Su corazón latía furiosamente. El dolor insoportable ardía no solo en el centro del pecho, sino también en el lugar donde alguna vez había estado su mano, y sus ojos comenzaron a oscurecerse rápidamente. La criatura se le acercó y levantó triunfalmente la cara, aullando fuertemente. La maldita linterna cayó de tal manera que la luz iluminaba al bastardo antropomorfo. La oscuridad del olvido se acercaba cada fracción de segundo. Y pronto se hizo oscuro. Lo último que escuchó Gustavo fueron ráfagas automáticas ensordecedoras. Y entonces llegó el silencio. Recuperó el conocimiento en el hospital. Todo se movía ante sus ojos y tenía mucha sed. Sus sentimientos volvían lentamente a él. Escuchó pasos amortiguados y el sonido de la puerta abriéndose. Y de nuevo, silencio. Y después de unos segundos, alguien entró en la habitación cuyos tacones resonaban fuertemente en el suelo de hormigón de la habitación. «Gracias. Puedo seguir solo», sonó como en la niebla, y la puerta se cerró desde ese lado. Al lado de la cama, alguien se sentó. Gustavo giró lentamente la cabeza y vio una silueta oscura y borrosa. La imagen bailaba. Se tambaleaba como la cubierta de un barco durante un oleaje. Pero con cada segundo los contornos se volvían más claros, y pronto pudo distinguir a un hombre calvo, vestido con un traje negro y elegante. «¿Me escucha?», preguntó el extraño. Gustavo quería responder que sí, pero solo abrió la boca sin emitir sonido. «¿Agua?», preguntó el desconocido. Ortega parpadeó lentamente, asintiendo. De inmediato, el calvo se levantó bruscamente, tomó una botella de plástico de la mesita de noche y con un movimiento hábil, desenroscó el tapón y comenzó a darle agua, levantando su cabeza antes de eso. El hombre, bebiendo, parpadeó y el hombre, entendiendo la señal, lo volvió a poner suavemente en la almohada. «Y ahora, señor Ortega, necesitamos hablar. Voy a hablar y usted escuchará en silencio. ¿Está bien?». Su voz era severa pero tranquila y no agresiva. «Bien. Probablemente lo primero que le interesa es su estado. Bueno, tenemos aquí un buen lío. 3 costillas rotas, una conmoción cerebral de gravedad moderada y su brazo izquierdo arrancado hasta el codo. Pero eso no es nada. Lo más sorprendente es que luchó contra la criatura, sobreviviendo a un ataque al corazón. Pero como los médicos estaban preparados, lograron evitar su muerte. Pero es mejor contarle todo paso a paso». Y el desconocido, después de una pausa, continuó. «Hemos estado cazando a esta criatura durante 6 meses. Es inteligente, astuta, y se llevó al menos 4 vidas. Solo gracias a usted pudimos eliminarla. En resumen, señor Ortega, usted fue utilizado como un señuelo sin su conocimiento. Le pedimos que nos perdone por eso, pero no había otra opción. No trate de decir algo. Todavía está demasiado débil. Solo escuche y entenderá todo por sí mismo». Otra vez el silencio. El hombre miró por la ventana y luego, inclinándose un poco hacia adelante, comenzó a hablar más bajo. «¿Por qué te utilizaron a ciegas? Entienda, señor Ortega,
Esta criatura es increíblemente astuta y tiene cierto sentido. El sexto. Animal. Llámelo como quiera. Pero ella siente tanto a la policía como a las personas armadas a 1 milla de distancia. Incluso a los agentes disfrazados lo reconocía y se alejaba de su guarida. Lo que encontraste es precisamente su guarida. Nosotros los destruimos. Organizamos emboscadas, pero después de unos días las guaridas aparecían en otras partes de la ciudad. Quiero confesar que el atasco en el alcantarillado es obra nuestra. Le pedimos disculpas, pero no había otra opción. Necesitábamos que, exactamente de 22 a 23 horas, estuviera en el sótano. Es en este momento cuando su actividad biológica alcanza su punto máximo. Al menos, así lo suponemos. Repito, nunca la hemos atrapado en su guarida. Teníamos planeado eliminarla cuando te atacó, pero el agente que vigilaba toda la situación no pudo ponerse en contacto con nosotros. Simplemente no funcionaba. Solo pudo comunicarse con nosotros a través de un teléfono fijo. Al principio, con la comisaría, y desde allí llamaron al equipo operativo. Y llegaron en el último momento. Lamentablemente, la criatura ya te había dejado discapacitado. Como puedes imaginar, no estaba en nuestros planes respecto a la interrupción de la comunicación. Instalamos un inhibidor en el techo de su casa y en el momento de la operación comenzó a funcionar, pero por alguna razón desconocida, la señal se intensificó y la conexión se perdió en un área de varios edificios, no solo uno. Todavía no podemos explicar esto, pero suponemos que este incidente está de alguna manera relacionado con la criatura. Así que no te preocupes, no se publicarán toneladas de videos contigo y la criatura en el papel principal en la red. A todos los que grabaron, se les pidió encarecidamente que eliminen los videos de sus teléfonos y guarden silencio. De lo contrario, siempre se puede dudar de la cordura del autor, y también hay hospitales psiquiátricos. Pero volvamos a la criatura. No sabemos qué es. Esta criatura tiene una extraña actividad biológica y solo sale de su guarida en el intervalo de las 22 a las 23 horas. También prefiere asustar en gran medida a su víctima y solo después despedazarla en pedazos. Prefiere el torso, los muslos y cualquier lugar con acumulación de grasa. Probablemente está relacionado de alguna manera con su existencia. También suponemos que se alimenta precisamente de grasa para entrar en hibernación, como un oso antes de hibernar, y asusta. Pero en general, esta es una historia envuelta en oscuridad. Hay una suposición de que la criatura se alimenta precisamente de esa porción en la que hay un alto contenido de la hormona del estrés. Cortisol. ¿Por qué exactamente así? No lo sabemos. Bueno, o tal vez sea simplemente una sádica. Por lo general, despedaza a las personas en los vestíbulos, pero tú lograste escapar. Y luego te persiguió a su guarida auxiliar, como un lugar de preparación. Allí estaba preparando materiales para el capullo, y a veces devoraba personas. De nuevo solo podemos suponerlo. Eres el primero en sobrevivir, y lo más importante, gracias a ti, eliminamos a la criatura. El empleado se calló, y luego se puso serio y dijo secamente: ¿Sabe por qué le conté todo esto? Gustavo negó con la cabeza. La verdad a menudo parece más fantástica que la mentira más hábil. Ahora, se podría decir que estamos en el mismo barco. Nadie le creerá. Y si se le escapa en algún lugar, lo esperará una casa con paredes suaves y una camisa de fuerza. Créame, si le dices a alguien nos enteraremos de inmediato. El fontanero tragó saliva desesperadamente, y luego el empleado sonrió y habló en un tono más suave. Supongo, señor Ortega, que la discapacidad no es lo que quieres, y lamentablemente no te contratarán en ningún lugar sin un brazo. Le estamos ofreciendo trabajar con nosotros. No nos importa en absoluto su estado de salud, y su salario será mucho mayor que el que recibiría por discapacidad. Y además el departamento quiere compensarte por haberte utilizado a ciegas. ¿Y en qué trabajaré?, murmuró apenas el hombre sorprendido. También como fontanero, harás lo que sabes hacer. Y si ves algo parecido a un capullo,
Lo informarás de inmediato a donde corresponda. Y luego no será tu preocupación. Ayudar a la gente y recibir un buen salario es mucho mejor que languidecer en la invalidez. Ni siquiera tienes que responder. Veo que estás de acuerdo. El empleado se levantó y, despidiéndose con un gesto, se dirigió hacia la puerta, pero a mitad de camino se detuvo y sonriendo habló. No te apresures con la salida. A partir de hoy estás oficialmente de baja indefinida. Descansa, recupérate. Y cuando te sientas bien, bienvenido al trabajo. Es lo mínimo que podemos hacer por ti. Sacrificaste involuntariamente tu mano y salvaste no una vida. Así que recupérate, teniente Ortega. Y el empleado dejó la habitación. En un leve shock, Gustavo, el fontanero de ayer y ahora oficial de un departamento desconocido para él, miró por la ventana. Los gorriones jugaban en el alféizar sucio bajo los rayos del sol de primavera. Su vida cambió drásticamente en un solo momento, y a pesar de la discapacidad y el estrés experimentado, le gustaron estos cambios. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.